Bueno, desde que me dedico a grabar videos para YouTube recorriendo todo el mundo en búsqueda de cosas interesantes que mostrarles a ustedes, entre esas cosas ha sido pues probar comida exótica. Y sí que hemos probado comidas exóticas alrededor del mundo, sobre todo en países asiáticos, pero nunca me imaginé probar una comida tan exótica como la que estoy a punto de probar aquí en Europa, específicamente donde estamos en Finlandia, en su capital Helsinki. Y es que miren lo que me acabo de encontrar, una lata de oso, porque aquí comen oso. ¿Ustedes habían visto alguna vez oso enlatado? Es primera vez que yo veo un oso enlatado. Lo tengo en mi mano y lo estoy viendo y no me lo creo. Esto y muchas cosas más exóticas aquí en Finlandia que ustedes ni siquiera se imaginaban que comían en este país. Así que no se pierdan ni un segundo de este video porque va a estar bueno. Eso sí, acompáñenlo con algo de comer. Oh, miren eso como la tienen allí. Uy, se ve deliciosa. Yo creo que esa era de reno, porque hay dos, hay de reno y de salmón. This is the salmon. Salmón. Cuesta 12.50 euros el plato. Y bueno, de salmón no nada más van a encontrar la sopa tradicional, sino que también miren, sándwiches de salmón. Y hay un montón de cosas así como diferentes, ¿ok? Porque hay carne de reno. Por ejemplo, te pueden vender sándwiches de reno, te pueden vender rollitos de primavera, pero de reno. Y entonces son este tipo de carnes de caza que van a poder encontrar hasta en Kivat. Bueno, una de las comidas más endiosadas aquí o en cuanto a alimentos de carne animal se refiere es, amigos míos, el salmón. Y es que es el rey, ¿ok? El rey es el salmón aquí. Aquí se le conoce como loji y se puede comer tanto crudo como cocinado, a la brasa, escabechado, ahumado. Pero la forma más tradicional y sobre todo en esta época del año en el que, bueno, nos estamos muriendo de frío porque estamos en época de invierno, es en su forma de sopa. Miren esto de aquí. ¿Qué contiene exactamente la sopa? A esta forma se le conoce como loikeito. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una exquisita sopa de salmón, patatas, cebolla y eneldo. No sé si ustedes lo vieron allá, pero miren, yo les muestro aquí. Miren, se ve súper potente, ¿eh? Tiene brócoli, veo también, zanahoria. Rico. Miren las papas. Papa, el eneldo exactamente lo veo. Ahora, ¿por qué es blanco? No lo sé. Yo creo que cuando tú sancochas un pescado, la sopita te queda como blanco. Como que sí, ¿no? Ahora, ¿con qué lo acompañan? Con, miren, pan. Pero esto no es cualquier pan aquí, ¿eh? Esto es pan de centeno. Ahora, ¿por qué es tan importante para ellos el pan de centeno? Esto se lo llevan debajo del brazo, sobre todo para los finlandeses que viven fuera. Es una de las cosas que más extrañan de su país. ¿Por qué es tan importante? Es un alimento que aquí en Finlandia se da en muy breve, un corto tiempo durante la época de verano. Debido a este corto tiempo en el que se desarrolla, pueden contar con él durante todo el año. Y fíjense que estamos en época de invierno y aquí está el pan de centeno. Es algo, miren, sumamente fundamental en la gastronomía finlandesa. Es algo esencial y lo consumen muchísimo. Y varios de los platos tradicionales de Finlandia lo llevan. Y tan importante es este alimento, el pan de centeno, que fue elegido como alimento nacional de Finlandia cuando cumplieron el centenario de su independencia. Yo creo que esto es tan importante a nivel como la arepa para los venezolanos. Pero bueno, vamos a probar la sopa y luego probamos el pan. Este pedacito que me dieron se ve bastante provocativa. Vamos a agarrar, creo que esto es un pedazo de salmón. Sí, señor. Vamos a probarla así. Está muy rica. La sopita es como una cremita muy suavecita, no es un sabor muy fuerte. Pensé que era un sabor así súper fuerte, pero nada que ver. Vamos a probarlo con papa. Ay, pica. No, no es papa porque pica. Será. La papa te picó. Es que no luce como papa. O sí. No, miren, esto es otra cosa. Pero bueno, miren, la sopa está deliciosa y de verdad que para combatir el frío, perfecta. Ahora vamos a ver el pancito. Un pan con semillitas por fuera, suavecito, buen sabor. Lo mojamos con la sopa. Sabe bien mojadita, ¿eh? No sé si esto lo harán, pero yo lo hago. Mientras que yo me termino la sopa, vamos a ver qué otras cosas podemos probar, porque este lugar en el que estamos, que es el mercado tradicional de aquí de Helsinki, hay muchas cosas. La sopa, deliciosa. La verdad es que está muy buena, pero sí debo decir que es costosísima. Y es que pagar 12,50 € por un platito de sopa, aunque sea de salmón, que tenía 3-4 pedacitos de salmón, me parece que está bastante cara. Pero estamos en Finlandia. Normalmente por este lado de Europa las cosas son bastante caras. Hemos llegado al lugar más exótico con
con la comida más exótica. Yo voy a probar el oso y lo voy a probar en esta presentación que viene como en una especie de salami ya cortadito a 27,90 €. Ya se los voy a mostrar. La verdad es que habían varias presentaciones. Aquí también tenemos oso Sí. enlatado y de esta forma. Pero le preguntamos a él cuál era la mejor. Y él, pues, disculpen, miren, sugirió el salami. porque me están dando a probar reno. Miren, voy a probar el reno mientras que pido el de oso. Nunca he probado reno, va a ser primera vez, pero tomando en cuenta que estamos en Finlandia, en un país donde está disponible el animal para comerlo, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Este que estás probando es ahumado. Me duele decirlo, pero está bueno. Es bien así como fuerte el sabor. Parece como una especie de jamón. Prosciutto. Sí, como un prosciutto, porque está picadito así bien Fino. finito y está ahumado. Está muy bueno, la verdad. Pero bueno, esa fue mi primera vez probando reno. Me voy a comprar una de estas de salami de oso. Y vean ustedes cómo viene la presentación aquí. Tiene el reno así enlatado. Yo nunca había visto reno enlatado. ¿Ustedes habían visto alguna vez reno enlatado? Vale 2,90 € esta lata. El que quiera llevar algo exótico de souvenir. De souvenir está bueno, pero pobre oso. Tenemos el que quizás sería lo más así exótico, diferente, y es el oso enlatado. ¿Ustedes habían visto alguna vez una lata de oso? Esta presentación es de 200 gramos y vale 33 €. Miren, aquí está el precio, 33 €. No es nada barato porque no es que hay cantidades enormes de osos disponibles en Finlandia para comérselos. Es más, está regulado, ¿ok? La caza del oso. Y anualmente se estipula una cantidad que puede ser cazada para utilizar tanto para comer su carne como para utilizar su piel. Todo el animal es utilizado una vez que, bueno, lo cazan. Más o menos, dependiendo del año, porque esto lo determina pues el gobierno, de cuánto se pueden cazar en ese año, va más o menos entre 400 y 600 osos al año. Por ejemplo, en este año son creo que aproximadamente unos 500 osos que se pueden cazar, así que por eso es muy costoso el producto. Inclusive, pues, esta lata vale 33, pero el que yo voy a comprar, que es aquel, vale 27,90. Ahora, no sé si más bien comprar la lata, pero es que no sé en qué presentación viene el de la lata. Mejor compro aquel. Lo otro que hay también, además del oso, es, también venden alce, y este vale 16,90, porque es un animal que, bueno, ya más comúnmente lo cazan para este tipo de cosas. Pero mira, también venden corazón de reno, reno de entrecot, filete de reno. Aquí está el alce, salami de alce. Me van a dar a probar otra mermelada muy típica, algo muy típico, y hacen muchas cosas con esta fruta, pero entre las más que se hacen son estas mermeladas. Miren cómo luce, vamos a ver. Está muy rica porque está como entre un dulce y como especie de, no diría salado, pero como especie de, como un tomate dulce, podríamos decir, en mermelada, algo así. Nunca había escuchado hablar de esa fruta, Algo así. Y cloudberry. tiene como pepitas, está muy rico, muy rico. Probamos la cloudberry finlandesa. Me toca el turno a Angie, que esto sí lo puede probar. Pensé que iba a estar vuelta a nada, pero la verdad es que no, es que está la vallita, porque la traducción de berry es valla, la vallita está ahí entera. Es rica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y básicamente lo que le dice Gabo, no tiene sal, pero se siente como un poquito, como que si fuese tomate. Cuando hacemos mermelada de tomate, para los que no sepan, se puede hacer mermelada con tomate. Y sabe un poco así, luce como una frambuesa, pero mucho más chiquita. Está bastante rica, me gusta. Bueno, muchas cosas raras estamos viendo por acá. Miren esto, dice beluga, como unas especies de tortillitas de estas de panquecas, pero como con huevitos de beluga, ¿será? Miren, hay caviar, pero miren los precios. Miren aquella lata, 500 gramos por 1.350 €. Y aquella de allá, miren esa, 3.800 €. ¿Qué tal? Y si se lo quieren llevar con ustedes de viaje, pues miren, tienen presentaciones aquí empaquetadas, cangrejos enlatados, más reno, mucho más reno. Miren, con el tema de las latas, pues van a encontrar varias presentaciones. Miren, tenemos esta otra lata, esto es oso también, y tenemos otro que es este de aquí. Así que variedad van a conseguir, inclusive de oso. Y también pues de alce y las de reno. Miren esto, todo esto son latas de alce, de reno y de oso. Ok, por un momento este señor me asustó, se ve muy real. Es un muñeco. Toca probar el oso. Ya lo abrí, estuvo bastante complicado el tema del empaque, pero ya está listo. Uy, es grasosísimo. Miren, aquí están todos los pedazos pegados. Se siente súper grasoso. Apenas lo he tocado y miren, yo no sé si logran ver aquí mis dedos.
ahí, miren, súper grasoso. Este está en especie de un salami, o sea, está como en especie de salami. Yo le pregunté al chico cuál es la mejor forma de probarlo, porque tenía varias presentaciones, la lata, como el stick, y tenía pues este que era de salami. Me dejé llevar por la opinión de él y voy a probar el de salami. Está bastante concentrado el sabor, no puedo decir que me desagrada, está bueno. Sabe a salchichón, como un salchichón quizás normal, de otro tipo de animal que ya he probado antes, pero este quizás tiene un poquito el sabor más acentuado, así como fuerte, como salado. Sí, sabe como un poquito salado. Eso sí, es súper grasoso. Bueno, los salamis normalmente son grasosos. No podría decir que si me lo dieran a probar, yo diría que es oso, o sea, sin decírmelo. Si me lo pusieran a probar y me dirían, mira, ¿qué es? No podría decir que es oso, nunca. La diría salami y ya está. O sea, no tiene un sabor muy particular, más allá de que pueda ser un poco grasoso y muy saladito. En esta presentación ese es el sabor. Comerse un trozo así de carne tipo bistec podría ser muy diferente, pero ahí no tenían esa opción, así que nos quedaremos con esta. Puede ser un poco, bueno, controvertido el comer oso, si al fin y al cabo nos dejamos llevar por el tema de los animales. Todos los animales son seres vivos, ¿no? Pero son animales que habitualmente no estamos acostumbrados a comer y que puede ser controversial. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo probarían así sea por una sola vez? Bueno, y no nada más vamos a probar salado, también vamos a probar sus dulces. Y uno de ellos, este que está aquí, se llama Runebergin Tortu. No sé si así se dirá. Vale 5,5 €. Ya lo tenemos justo aquí. Vamos a ver qué tal está esto. Bueno, como pueden ver, es como una especie de torta y realmente es como, sí, una tortica. Esto es hecho de almendras y ron. Es un relleno de frambuesa y está rodeada en este anillito que ven aquí blanco, que es azúcar glass. Y el nombre de ella, que es bastante difícil de pronunciar, se debe al nombre del poeta finlandés Johan Ludvig Runeberg. Y al parecer el famoso poeta desayunaba pues esta delicatez creada por su esposa, que según es una variante de un pastel típico de la ciudad de Porvoo al sur de Finlandia. Es un dulce que he visto por todos lados, así que debe ser muy común. Vamos a probar primero la tortica. Qué rica está. Sabe así a ron. Parece que es seca, pero está súper mojadita dentro. Muy rica la torta. Ahora vamos a probarla con la parte azucarada aquí y la frambuesa. Muy, muy buena. Eso sí, pensé que iba a estar rellena de la frambuesa, pero no. Es solo la parte como de arriba. Aprobadísimo. Qué rico está. Ey, miren qué curioso esto que está disponible aquí. Como si de una heladería se tratase, tienen muchos tipos diferentes de rellenos. Tienen desde salmón, tienen queso, tienen maíz, tienen pepinillo. O sea, hay de todo. Inclusive hay este cloudberry que probamos, que es como la mermelada de esta fruta, que era deliciosa. Tienen de todo, dulces, salados, lo que busquen. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿A dónde lo van a meter? A una papa. Una papa de estas sancochadas y la meten allí y te la rellenan con lo que tú quieras. Está súper la idea y no lo había visto yo en ninguna otra parte del mundo. Obviamente que este tipo de papas la venden en otras partes del mundo, pero normalmente le echan un tipo de relleno y ya. Pero esta gran cantidad de variedad de rellenos y además que tengan rellenos dulces disponibles para agregarles, increíble. Y un ingrediente muy particular, tienen relleno de reno aquí disponible para poder, pues... mira, nos van a... Thank you. Thank you very much. Thank you. Vamos a probarla a ver. Miren, te pueden dar a probar. Es una paletita y le echó, creo que... ¿Tiene un pedazo de papa? Es papa y tiene reno. Vamos a probar nuevamente el reno en una papa con queso y un poco más de cosas. Y mermelada dulce. ¿Qué tal? Delicious. Ya. Nada, está deliciosísimo. Brutal. Y además le echaron como una de las salsitas dulces. O sea, era queso azul, una de las salsas dulces que realmente no sé, pero es un tipo de baya. No, está delicioso. O sea, el contraste de sabores está brutalísimo. Muy, muy bueno. Miren, es este, se los muestro. Son esos dos de la izquierda. Se llama Lingonberry Jam. El queso es espectacular. En serio, tiene hasta garbanzo, le puedes echar de todo. El sabor de queso es súper intenso, delicioso. Miren, me comería una papa de estas completa ahorita. Realmente que sí. Bueno, no resistí la tentación y me voy a comer una papa de esa igualita como él me la preparó, con reno, con el queso azul, con el lingonberry jam, todo idénticamente como me la probé, así me la voy a comer. Bueno, miren, el precio que pagamos por ambas papas, que todavía no le he mostrado la de Angie. Miren, la de Angie tiene como 10 ingredientes. Desde garbanzos hasta un montón. O sea, esto tiene es dulce, avocado, esto es picante, ensalada, aquí es dulce, nachos. O sea, tiene de verdad como 10 ingredientes. La mía, la que probé,
la de queso azul, la de la salsita está dulce, la de reno y creo que más nada, y papa. Nos dieron una bebida caliente también que huele delicioso y por ambas papas y la de Angie con un montón de ingredientes pagamos casi 30 euros. Fueron 28, casi 29 euros. Miren el reno ahí. ¿Quién lo diría? Carly, si yo te ofrezco eso en la casa para preparártelo, tú me lo Miren, aceptas. reno, papa, queso azul. Si uno me dice, ¿estás loca? Delicioso, de verdad. Muy rica la combinación. Súper deliciosa. Tiene después como un toquecito así ligero, a picantico ahí ligero, que me imagino que es con lo que condimentan el reno. Nunca me imaginé probar algo así, una papa con tantos rellenos y menos que estuviese rellena de reno. Bueno, y tenemos aquí dos cosas muy típicas de Finlandia. Una de ellas es este postre que es un rollo de canela, un cinnabon. Este cuesta 3,70 €, bastante costoso para hacer un simple rollo de canela. Y si les soy sincero, es el cinnabon o el rollo de canela más caro que me voy a comer en mi vida. Es enorme, pero también vamos a estar claro que está aplastado ahí. Pero antes de comernos el postre, vamos a probar otra comida súper típica y es esta, el piracat. Piracat, sí, tiene una base como de pan de centeno, como el tradicional era así. Tiene arroz y arriba le colocan huevitos como revueltos hechos con mantequilla. Mire. Dicen que es una delicia. El pan de centeno, como ya les dijimos, es algo fundamental aquí y muchas comidas pues tienen eso. Vamos a probarlo. Yo no sé si se comerá con la mano, pero como es así, Atrévete. miren, está suavecísimo. El lugar está tan full que no tenemos ni sillas. En esta presentación el huevo a mí no me provoca tanto. Me gusta el perico, pero este se ve como muy aguado. Y la combinación de arroz no lo sé. Bueno, Yo creo que va a estar bueno. Me falta sal. Muy salado. todo lo contrario. Me dio risa que dijeras eso porque está súper salado. O sea, la parte de arriba, creo que inclusive le deben de echar un poquito de sal así porque se siente muy intenso el sabor a sal. Pero está muy rico porque el centro está como una crema ahí. Se sienten los granitos de arroz, pero vuelvo y repito, no es de mis presentaciones favoritas del huevo, pero está bien. Bueno, estos de aquí no se ven tan frescos, pero este sí que se ve bastante fresco. Pero fíjense que lo aplastan, yo no sé por qué. Yo no sé si es para que se vea más grande o es simplemente para que luzca así diferente. Voy. Está delicioso, sabe a un rollo de canela común y corriente, no tiene nada así de especial, de diferente, creo que está muy bueno, está riquísimo, pero debía probarlo porque es algo súper típico de aquí, está probado. Miren amigos, una comida aquí, o en este caso un queso que podemos conseguir para comer aquí en Finlandia, es un queso que se hace a partir del calostro de la vaca. Y entiéndase, el calostro de la vaca es la primera leche que bota la vaca una vez nace el becerro. Y esa primera leche es la que utilizan para hacer este queso. O sea, es un queso súper exclusivo. Ahora, ¿cuánto cuesta un queso de este? Bueno, por ejemplo, este completo en 6,75 y el kilo sale en 13,50 €. Amigos, y hemos comido cosas muy deliciosas y cosas muy, pero muy extrañas. Muy, pero muy extrañas. Angie se acaba de caer. Pero no es por la comida. ¿Qué pasó? Yo la vi de reojito y dije, ¿pero qué hace? Intenté subir pero no era. Bueno, la verdad es que esto nos ha pasado muchísimo, caernos. Es lo básico de aquí. Cuando vienes a un país que está lleno de nieve, es indispensable pues estar preparados en el sentido de que te vas a caer, pero también te puedes caer de la comida increíble que vas a poder conseguir. Y nosotros la verdad es que comimos delicioso, la comida típica es muy rica. Entre mis favoritas, la sopa de salmón. En el primer lugar donde la probé realmente me gustó, pero después probamos otra justamente en la región en la que estamos en este momento grabando este último clip de este video, y es que estamos en la Laponia finlandesa y nos vinimos para acá para mostrarles muchas más cosas que hay disponibles aquí. Me he comido una sopa de salmón brutal. La verdad es que le daba 10.000 patadas a la que ya había probado y que ustedes vieron. Y eso que esa me gustó. Imagínense cómo estaba esta otra. Yo no sé cuál ha sido tu comida favorita. Pues yo creo que más que todos los dulces. Los dulces. He quedado fascinada con el cinnamon y la tortita esta, que se me olvidan los nombres. Sí. La que tiene es de como almendra con roncito, la mermeladita. y con la mermelada arriba y con el azúcar glass así en forma de arito. Es realmente muy rica y tan popular que la venden en todos los supermercados. Entonces nosotros cada vez que vamos al súper compramos un porque par. Exacto, vienen siempre en par y cuesta lo mismo que te venden en la calle una. Vale la pena, es bastante sabroso. Pero bueno, además de la comida tradicional, también tenemos la comida exótica de la que tenemos disponible acá, y creo que una de las que más me sorprendió ver fue la del oso, sin duda alguna, y creo que para ustedes también lo va a hacer. Probarlo por primera vez no fue tan diferente a la carne que ya he comido por la presentación en la que vino. Habrá que ver si en otro tipo de presentación, con otro tipo de preparación, pues sabrá diferente, pero más que todo causó
impacto es que sepas que es de oso. Exacto, que te hayan dicho. Sí, y que venga en una lata de oso. Realmente no es nada común. Yo no sé cuál de ustedes les gustó más o les impactó más, les sorprendió. Déjanos en los comentarios. Nosotros nos tenemos que ir, nos despedimos. Tienen que estar atentos a los próximos episodios porque ahorita es que queda contenido sobre Finlandia. Van a ver lugares increíbles. Allí está temblando el frío. ¿O son Hace frío, sí. Como estoy sentada en la... Vámonos. Recuerden suscribirse a este canal. El de Angie lo van a tener en la descripción del video. Y si nos quieren seguir a detalle, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _. Y Angeliana acá por aquí. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Chao.